La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A ver, hay que sumar fuerzas. Nieves, ¿tú de fe cómo vas? Buenas tardes. Depende de qué fe. ¿Tocamos madera? Fe en los humanos ninguna, en Dios hombre, cero. Sí. Ayúdame a tocar madera. No, lo digo para que no se repita lo de ayer, que estábamos en plena búsqueda de los huesos de Garcilaso el Inca y pasó lo que pasó con la carta de Pedro Sánchez. Sí. Yo, en fin, intentaría no rezar, pero intentaría pedir para que hoy no se repita la historia y podamos discurrir tranquilamente por el episodio histórico que comentamos hoy. Que casualidades de la vida tiene que ver con el periodismo, con cosas que llaman periodismo pero no lo son, con las amenazas que se ciernen sobre el periodismo. Bueno, a mí no me gusta mucho que hablemos de nosotros, ni en este espacio ni en ningún otro, porque es como mirarse al ombligo. Pero algunas cosas tienen que ser recordadas. Tienen que ser recordadas porque además, y mucho más, hoy hay que hacer mucha autocrítica. Sí, señora. También. Mucha autocrítica. Ya basta, no se puede estar echando permanentemente balones fuera a los políticos, a los jueces, a tal. Los periodistas han tenido mucho que hacer y han hecho mucha dejación de funciones. Y hay que recoger esto y prietan las filas recién marciales. Eso es hoy, pero hace unos años, concretamente el 22 de abril de 1938, se promulgaba la ley de prensa de Franco. Porque también hay que recordar estas cosas, sí. Y como la cosa hoy va de prensa y periodistas, también quiero empezar recordando a ese digno representante del Partido Popular llamado Miguel Ángel Rodríguez, ventrílocuo con modales de perdonavidas. Cuando hace unas... Sí, perdonavidas. Es que este señor hace unas semanas le dijo a una periodista del diario.es, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas. Encima lo dejó por escrito. La periodista pregunta ¿esto es una amenaza? Y Miguel Ángel Rodríguez vuelve a escribir y confirma que es solo un anuncio, no es una amenaza, te lo estoy anunciando que lo voy a hacer. Bueno, después de esto acusó a 2 periodistas de entrar encapuchados a la casa de su protegida también. En fin. Con estos datos en la mano, se puede decir que este señor con bandera de España en la muñeca es un matón y un embustero. Y que nos viene bien para ilustrar el asunto de hoy, porque Miguel Ángel Rodríguez se nota que echa de menos la normativa nazi y franquista contra la prensa. Lo vamos a tener muy presente a él y a su partido a lo largo de esta sección, porque hoy hablamos de la ley de prensa promulgada el 22 de abril de 1938. Pero ojo, que la hicieron retroactiva, desde 1934. Aquella ley de prensa fue un sistema totalitario de control de los medios de comunicación que además permitía silenciar, juzgar, condenar y fusilar periodistas. Esto ya no pasa, no, ya no pueden fusilar periodistas. Miguel Ángel Rodríguez solo los compra o los tritura, pero no los fusila. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Te degollaré con un disco afilado. O de los Shadows. Te tragarás la colección de casetes de las Sangrilas o de las Ronettes. Y bailaré sobre tu tumba. Oye, Nieves, estoy pensando que hay que subrayar lo de las fechas. Has dicho 22 de abril del 38. Claro, con la ley de prensa se dieron tanta prisa que ni habían ganado la guerra todavía. Sí, claro, pero tenían que darse mucha prisa. Según iban ganando territorio, también iban incautando periódicos y emisoras de radio. Porque el plan con la radio les salió mal. El plan era las 67 emisoras de radio que había en España, incautarlas de entrada. Pero claro, como el golpe no fue tan rápido como quisieron, solo pudieron pillar 16. Pero se trataba de amordazar a la prensa y que España se convirtiera en el país de las maravillas, con directores de periódicos nombrados por los franquistas y con la formación de una nueva raza de periodistas que estaban definidos en esta ley como apóstoles del pensamiento y de la fe de la nación y dignos trabajadores al servicio de España. Joder. Esto es como se definían los periodistas. Es decir, o tú publicas lo que yo te digo o no eres periodista digno.
y a partir de ahora, aunque sea muy burdo lo que tengas que publicar, tú vas con ello y lo publicas. Estas son las formas que utilizan con la prensa y los periodistas las dictaduras de ultraderecha y de ultraizquierda, que en esto y en muchísimas cosas más son exactamente iguales. O sea, da igual decir Franco o Stalin a la hora de silenciar a la prensa y triturar periodistas. En el preámbulo de la ley del 38, donde usan con toda desfachatez las palabras libertad de prensa, lo ponen así, se dice que no se podía, y ahí abro comillas, no se podía admitir que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado, puesto que la prensa es el órgano decisivo en la formación de la cultura popular y sobre todo en la creación de la conciencia colectiva. O sea, cierro ya las comillas. Estos son los que luego babosean la palabra libertad, a la vez que te reconocen en la cara que la conciencia colectiva la tenían que crear ellos. Que con un preámbulo como el que acababas de leer, los artículos que vienen a continuación, tela, me imagino, ¿no? Censura previa, vigilancia, control de los profesionales. ¿Cuántos artículos había? 23. 23. Era una ley con 23 artículos y, bueno, es que en el primero ya lo dejaba claro. El primero decía, corresponde al Estado la organización, vigilancia y control de la prensa periódica. Punto. Se acabó. Miguel Ángel Rodríguez y su patrocinada se creen que esto sigue vigente, por lo visto. Los siguientes artículos ya se ocupaban de regular los detallitos. Cómo se nombraba a los directores de los medios, cómo firmar las noticias, quién tenía que dar el visto bueno, dónde tenían que registrarse los periodistas, los castigos que podían recibir, ya estaba todo especificado. El artículo 18º también le encantaría a Miguel Ángel. Dice: el Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa tendrá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la nación. Aquí se puede poner Comunidad de Madrid. O siembre ideas perniciosas entre los intelectuales débiles. Los intelectualmente débiles, que lo he leído mal en la ley. Entre los intelectualmente débiles. Claro, lo peor llegó cuando se aplicó esta ley. Al menos 20 periodistas en Madrid fueron condenados a muerte. Entre ellos Luis Medina, de Radio Madrid, de Unión Radio. Sí, pero sufrieron cárcel y persecución más de 100 periodistas acusados de cometer delitos de adhesión a la rebelión. O sea, los militares rebeldes de ultraderecha dan un golpe de Estado y a los ciudadanos, a los políticos, los periodistas y los militares que defendieron la legalidad vigente, los acusaron de rebelión por defender la legalidad vigente. Pero no había un tribunal de prensa que se ocupaba precisamente de juzgar a periodistas y escritores. En la Plaza del Callao, sí, en la Plaza del Callao en Madrid. Por allí por ese tribunal pasaron fotógrafos, caricaturistas, tipógrafos, periodistas, escritores, dibujantes. Era un juzgado especial, se llamaba así. En el juzgado especial de prensa es donde, por ejemplo, donde condenaron a muerte a Miguel Hernández. Por haber publicado numerosas poesías y crónicas, decía la sentencia, de excitación contra las personas de orden y contra el movimiento nacional. Es decir, a Miguel Hernández lo condenaron a muerte por escribir. Este tribunal de prensa también, le encantaría también a Miguel Ángel Rodríguez tenerlo a mano. El juzgado estuvo activo hasta 1943. La ley de prensa del 38 estuvo vigente hasta que llegó una nueva ley de prensa e imprenta en 1966, que esta ya estamos más al tanto de ella, la impulsó un joven ministro franquista, fascista y ultraderechista, que ya ha advertido de que además de Miguel Ángel Rodríguez, también el Partido Popular iba a estar muy presente aquí. Ya sé quién es ese joven, claro. Fraga, ¿no? Claro. El impetuoso ministro Manuel Fraga Iribarne, que era fundador de Alianza Popular y que cambió sus siglas luego por las del partido. Era el mismo perro con distinto collar. ¿Cómo se formó Alianza Popular, el PP? Pues con los ultraderechistas de la dictadura, de represor a demócrata, con un simple cambio de chaqueta y las bendiciones de una amnistía. Que hubo una amnistía, por si a alguien se le ha olvidado también, porque a ellos sí les valía la amnistía. Todos los que ahora ladran contra la amnistía se inventaron una para sí mismos y se la aplicaron estupendamente. Y ese chaquetero Manuel Fraga es el que tomó las riendas de la prensa en España. La primera ley de prensa, la del 38, de la ultraderecha, era igual a la de los nazis porque estaba copiada. Era una ley que lo dirigía todo. En los periódicos y en la radio no se movía nadie que no dijera lo que el franquismo dijera que se podía mover. Pero la de Fraga era una ley más disimuladora. Parecía que los periodistas se movían con más libertad.
Eso es lo que hacían creer, pero era mentira. Fraga lo que hacía era vigilar y morder. Había constantes multas, secuestros de publicaciones, cierres de medios. Este Fraga, que era muy mala persona, pero muy listo, por algo le dieron mayoría absoluta a los gallegos, porque era muy listo, pues este fascista consiguió acabar con la censura en prensa e impuso la autocensura. Que esto es lo más bajo a lo que ya puedes llegar, autocensurarse por miedo. Y eso es lo que consiguió Fraga. A base de tanta sanción administrativa, de tanta multa, tanta amenaza, tanta represión, consiguió que los periodistas escribieran acojonados para evitar la multa, la amenaza, la represión o el cierre. El miedo, primero paraliza, congela tu sonrisa y te hunde los pies en cemento, te roba el tiempo, lo mete en una caja, la entierra muy profunda, la deja bajo llave y se la traga. Bueno, hay que recordar algo que, bueno, en fin, yo creo que es muy definitorio de todo, ¿no? El papel de Fraga, el papel censor de Fraga con esta ley de prensa, bueno, era tan evidente que la ley se conoce como ley Fraga. O sí, sea, es que se la llama así. Blanco y en botella, ¿no? Sí, la ley era él. La ley, la ley era él. Igual que dijo aquello, se recordará, la calle es mía. La calle es mía, lo dijo para justificar la represión policial cuando era ministro de Gobernación durante la transición ya, que nos colaron. Bueno, pues también pensaba que la prensa era suya. Con la ley Fraga pareció que desapareció la censura, pero era mentira. Es que Fraga era muy tramposo. Sustituyó la censura previa por la consulta voluntaria, que es un eufemismo precioso. ¿Qué se supone que era exactamente eso de la consulta voluntaria? Bueno, es una cosa maravillosa. Pues que la administración no exigía ver lo que ibas a publicar, pero estaba permitido que, para asegurarte de que lo que ibas a publicar le iba a gustar al señor Fraga y a su jefe Franco, pues que podías consultarle a la administración si estaba bien lo que ibas a publicar, para ahorrarte disgustos. Era como preguntar al Estado, ¿le gusta lo que voy a contar? Pero era voluntario, no te obligaban a hacerlo. No, por eso era voluntario, consulta voluntaria. Otro ejemplo de la ley Fraga. Una hora antes de empezar a distribuir los periódicos, había que depositar 6 ejemplares en las dependencias del Ministerio de Información y Turismo. Allí los ojeaban, y si no les gustaba algo, se secuestraba toda la edición ya tirada, toda. Nadie les había dicho previamente que tal o cual cosa no la publicaran, pero si la publicaban, se secuestraba toda la edición. En fin, esto solo ha sido un mínimo recordatorio, pero también es cierto que sería injusto irnos de aquí sin recordar a todos los periodistas que inventaron también 1000 artimañas, que se arriesgaron y que se buscaron la vida para poder informar, sobre todo en la radio, porque la palabra era más difícil frenarla. Podían sancionar, pero lo dicho quedaba. Fraga se desgañó, dicen que a donde más llamaba, por ejemplo, por supuesto era a la SER. Dicen que no había día que no llamara desgañitándose, porque estaba prohibido dar informaciones nacionales e internacionales. Eso tenía, ya sabes, que darlo a Radio Nacional de España, había que conectar los boletines informativos. Las otras radios, la SER, la COPE, la COPE no tenía información, te daba solo cosas religiosas, pero las otras 2 radios que había solo podían dar informaciones locales y regionales. Pero hay una frase de Manuel Martín Ferrán, que fue el primer director de Hora 25, que dijo que con astucia toda noticia podía ser local. Y, por ejemplo, pongo un ejemplo. Las radios no podían informar por poner el caso del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Eso solo podía dar Radio Nacional, porque eso y además era una noticia internacional. Pero si tú, que te podías dar información local y regional, decías, por ejemplo, que durante la inauguración de una fuente en el centro de Madrid, los asistentes no hablaban de otra cosa que del asesinato de Kennedy, que había sido así y asao, que pasó esto y que pasó lo otro, pues ya habías convertido una noticia internacional en noticia local con la excusa de la inauguración de la fuente. Esas eran las artimañas que se usaban. Eso sí, luego venía Miguel Ángel Rodríguez y quería triturarte. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day,
every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Pues nada, Nieves, a descansar y el lunes nos reencontramos aquí en La Ventana, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Venga, un beso. Un beso, gracias, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Can't you see, you belong to me? How my poor heart aches with every breath you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. You